Bueno, en cuanto me diga que está grabando, comienzo. Listo, ahí me dice que está grabando, entonces vamos a iniciar. Bien, entonces continuamos, es la última sesión que vamos a abordar refiriéndonos al diagrama lógico relacional. Solo nos queda un temita por aplicarle a ese diagrama y es este que vamos a dar a conocer en la tarde de hoy. El tema corresponde a la normalización de una base de datos. Este es un proceso que llevamos a cabo en el modelo lógico relacional, que es el diagrama de tablas, el cual deben estar ustedes en este momento elaborando. Si están al día, ya deben de estar dedicándose a elaborar o deben tener elaboradas las tablas y de pronto solamente estar esperando aplicarle este proceso de normalización en caso de que sea necesario, porque hay veces que hacemos el diagrama también hecho desde un principio que no hay necesidad de aplicarle la normalización. ¿En qué consiste la normalización? Bueno, la normalización lo que busca es tratar de que nuestra base de datos no repita información, que no haya redundancia de datos, así como les estoy mostrando en la diapositiva. Es un proceso que se aplica en este diagrama y lo que buscamos es que al no repetir datos, pues la base de datos que nosotros implementemos sea lo más eficiente posible en la manera de administrar el espacio, que no gaste tanto espacio. Porque no es lo mismo que yo, a pesar de que una base de datos, pues en su mayoría, la información que guardamos son datos como direcciones, son datos que guardamos como nombres, identificaciones, cargos, etcétera, que vienen siendo caracteres. O sea, que viene. Claro que hay bases de datos como por ejemplo en Sensa que le capturan la fotografía de ustedes y hay otras que guardan otro tipo también de, como las que usa el Estado, las huellas digitales, que viene siendo ya como una fotografía también. Entonces, esas bases de datos pues miren que almacenan diferentes datos y ese conjunto de datos se convierte que en información. No es, si yo tengo un número telefónico anotado, eso es un dato, pero cuando yo no sé cuando ya yo sé que ese número de teléfono le pertenece a una persona de nombre tal, entonces ya esos datos se están convirtiendo en información, porque ya tengo la información completa de una persona. Y entonces, pues, donde tenemos que ser cuidadosos de que nuestra base de datos no malgaste el tamaño almacenando datos repetidos. Y es el ejemplo que vamos a realizar ahora. Con el ejemplo que hemos venido trabajando, pues vamos a explicarlo para que ustedes me entiendan. Bueno, hemos venido trabajando con este ejemplo de la aerolínea, que ya ustedes conocen, el ejercicio de la aerolínea. La última vez que nos reunimos, pues quedó así, ¿cierto? Donde tenemos las entidades que se convirtieron en tablas, las naranjadas, eran esas entidades que habíamos detectado desde un principio, desde un comienzo, ¿cierto? Y luego, pues, al volver esto, ¿cierto? Aplicar la propagación de llave y al pasarnos al diagrama relacional, entonces, pues, nos aparecieron dos tablas. Y a partir de unas relaciones nos aparecieron dos tablas, que fue la tabla de trabaja tripulación y la tabla de asignación de piloto. Fueron unas tablas que se nos generaron en ese proceso de propagación de llaves y de pasar el diagrama de entidad-relación al diagrama relacional, que es el que tenemos aquí en pantalla. Bueno, por ahí he recibido los trabajos de ustedes, entonces me causó algo, eso es un error que uno comete cuando es primíparo. Hubo un compañero que está haciéndola sobre un restaurante y en el menú o en el plato que el restaurante va a dar, él colocaba como atributo que sancocho,
colocaba que mote de queso, que tal cosa. Entonces, es un error porque los atributos no especifican, ¿cierto? No especifica eso, sino que la idea es que haya un atributo, en el caso del ejemplo del compañero, haya un atributo que se llame nombre del plato. Y ahí es donde se va a almacenar todos los platos que él va a vender en el restaurante. Así como aquí nosotros tenemos piloto, entonces yo no puedo hacer atributos que Felipe, que Juancho, que Martín, sino que tenemos un campo que es el nombre del piloto, a donde se van a almacenar los nombres de ese piloto. Entonces, cuando ya nosotros implementemos esta base de datos, ¿cierto? Que estas tablas van a quedar así. Les voy a mostrar el caso de tripulación, el caso de aviones y el caso de piloto. Vamos a suponer que ya hicimos nuestra base de datos en el computador, nos quedó hecha una realidad y eso va a quedar parecido a esto que les voy a mostrar. Este es Excel, ¿cierto? Entonces miren que tengo la tabla piloto, tengo la tabla aviones y acá sería tripulación. Entonces, esta tablita que ustedes están viendo aquí vendrían representando una tabla así más o menos como la que uno ve en Excel, donde uno empieza a llenar esa información. Entonces, cuando empezamos a contratar piloto, entonces me va a quedar un piloto aquí que va a ser el piloto número 1. ¿De qué país viene ese piloto? Colocar Francia. Apellido del piloto, vamos a colocarle Perluigi. Perluigi. Nombre del piloto, Jan. Horas de vuelo del piloto, que ahí acumula 800 horas. No sé. Luego se almacena un segundo piloto. Ese va a quedar con el código número 2. Ese piloto es de, vamos a colocar, de Colombia. Apellido Martínez. Nombre Pedro. Horas de vuelo, vamos a colocarle 1000. Y de pronto almacenamos otro piloto. Ese nos quedaría con el código número 3. También es de Francia. Apellido Maruigi. Nombre Luigi, a colocarle. Horas de vuelo, él tiene 2000 horas de vuelo. Las había trabajado de pronto en otra empresa. Otro piloto con el número 4, también de Francia. Entonces vamos a ver que se llama apellido nombre, a colocarle Félix. Este no tiene hora, vamos a suponer que es nuevo. Otro piloto, también es de Colombia. Apellido, a ver, apellido, bueno, Negrete. Nombre, Martín. Horas de vuelo, 300. Bueno, y así se va a ir llenando, pues cada vez que yo en mi aerolínea contrato un piloto, pues ese piloto va a tomar un código automático, porque yo lo voy a decidir así que va a ser automático. Su nacionalidad, su país, su nombre, horas de vuelo. Aquí faltan datos, pero que estamos colocando el ejemplo, ¿cierto? Y lo mismo va a suceder con aviones. Yo, el primer avión que compro, con el código 1, un Boeing, que tiene horas de vuelo, lo compré ese. Ahí mismo compro otro avión, entonces queda con el código 2 y también es un Boeing. Entonces, vamos a suponer que lo compré de segunda, tenía 5000 horas de vuelo, compro otro avión, con el código 3 lo registro, también es un Boeing y este sí es nuevo, horas de vuelo el avión cero. Bueno, entonces,
¿Qué está sucediendo? Yo creo que ya lo han notado. Que si yo dejo esta base de datos así como la tengo, este atributo país, para el caso de pilotos, este atributo país se está repitiendo. Miren que ya tengo 3 pilotos de Francia y 2 de Colombia. Y yo no puedo permitir que en una base de datos suceda eso. ¿Por qué no lo debo permitir? Porque si fuera el caso, cuando yo tenga aquí 1000, vamos a suponer que tengo 1000 pilotos, y de esos 1000 pilotos, ya tengo 100 que son de Francia, estoy repitiendo a Francia 100 veces. ¿Y cuántas letras tiene Francia? Una, dos, ¿cuántas letras? No lo llamemos así, llamemos los caracteres. ¿Cuántos caracteres tiene Francia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Francia tiene 7 caracteres. Entonces, ¿qué debo hacer yo aquí? Debo normalizar. ¿Sí? ¿Cómo así normalizar? Yo debo codificar los países porque estoy viendo que se me van a repetir, los debo codificar y colocarle un código. Nosotros sabemos que los países no son una cantidad, mejor dicho, de no sé cuántos países que hay en el mundo, ¿cierto? Creo que son 100 algo, no recuerdo. Entonces, si yo codifico los países y le asigno a Francia el código número 001, ¿qué me sale más barato en la base de datos? Colocar 001 o Francia, que tiene 7 caracteres. Entonces 001 son 3 caracteres y Francia son 7. Entonces, con la repetición que se está llevando a cabo ahí, pues, si yo codifico eso, pues, estaría ahorrando tamaño de almacenamiento en la base de datos. ¿Sí me hago entender o no? Lo mismo, si no entienden algo, pues inmediatamente activan el micrófono y me comentan para explicarlo mejor. Entonces, fíjense que acá con los aviones me está ocurriendo lo mismo. Me está ocurriendo lo mismo porque ya yo he comprado 3 aviones y los 3 son de la misma empresa, o sea, del mismo fabricante, de la misma marca, Boeing. Estoy repitiendo este dato. Y aquí este dato se me va a repetir más porque marcas de avión no hay en el mundo demasiadas tampoco. Y yo no puedo permitir esto. Entonces, ¿qué me está determinando esta situación? Que yo debo codificar el nombre de los aviones para que no me suceda esa redundancia de datos en una tabla. Ya tengo redundancia en esta tabla con el país de los pilotos y tengo repetición, o sea, tengo repetición de datos aquí y tengo repetición de datos con el nombre de los aviones. Y coloqué tripulación porque si nosotros tuviéramos la tabla tripulación como debe ser completica, pues aquí también tendríamos el país del tripulante, porque tripulantes hay de todos los países en una compañía aérea, porque esa gente duerme en cualquier país, cualquier día. Entonces ellos se vinculan trabajadores de cualquier país. Entonces, aquí pues naturalmente debería tener ese atributo del país del tripulante, aunque no lo hicimos pues en el ejemplo anterior, pues ya si nosotros vamos a hacer de vida real, pues deberíamos tener en cuenta que hay muchos datos que estamos dejando por fuera, pero como estamos colocando el ejemplo para aprender, entonces pues yo aquí debería tener ¿sí? Debería tener ese atributo. Vamos a colocarlo aquí también. País del tripulante. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que con los tripulantes va a suceder lo mismo que está sucediendo con los pilotos en cuanto al país de nacimiento o su país de donde residen actualmente, que también se va a repetir. Porque, es más, aquí se va a repetir más, porque en cada avión van 2 pilotos, pero tripulantes en cada avión van como mínimo 4, creo yo.
Entonces, es más personal todavía que posiblemente se repita ahí su país de residencia. Entonces, eso implica que nosotros tenemos que normalizar esta base de datos. ¿Y cómo la normalizamos? Nos damos cuenta entonces que un piloto reside en un país y que en un país pueden residir varios pilotos, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que de aquí vamos a tener que sacar una tabla. Y esta tabla la vamos a llamar país. Y la llave primaria va a ser el código del país. Y solo necesitaríamos de pronto aquí el nombre país como atributo. Esto de aquí pues ya me sobra. Bien, entonces vamos a hacerle la conexión. Ok, entonces miremos la situación que nosotros aprendimos a hacer en la cardinalidad. Un piloto, ¿cierto? Un piloto puede residir, ¿cierto? En un país o tiene un país de origen. Y entonces nos está quedando por ahora el uno acá, ¿cierto? Vamos a escribirlo para que no nos confundamos. Aquí. Ok, entonces, control C, P. Vamos a hacerle aquí la cardinalidad. Creo que alguien me está diciendo algo por aquí. Jeremy, dime, Jeremy, ¿qué sucede? Voy a cerrar el WhatsApp de acá por aquí. No lleguen esos mensajes. Bueno, si me van a preguntar algo, activen el micrófono, no hay problema. Bueno, entonces estamos viendo la situación aquí. Un piloto puede tener un país de residencia, país de origen, ¿cierto? Y en un país pueden residir varios pilotos, ¿cierto? Entonces nos queda la cardinalidad aquí de varios a uno, o si lo leemos al revés, de uno a varios. Y ya nosotros sabemos que cuando nos queda la cardinalidad de uno a varios, pues la llave primaria donde hay uno pasa a la tabla donde hay varios, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que este país que teníamos aquí se nos va a volver llave foránea. Pero entonces voy a eliminar aquí esa fila. A mí me gusta escribir las llaves foráneas abajo. Entonces aquí me va a quedar una FK que va a ser el código del país y le coloco el numerito pues para que no, le coloco el numerito para que se diferencie del atributo de acá de país. Correcto. ¿Qué estoy haciendo? Les voy a mostrar. Estoy sacando esto. Perdón. Estoy sacando esto. Voy a cortar y a copiar.
y voy a pegar por acá. País. Y la tabla pues tiene código de país, ¿cierto? Esta viene siendo la tabla país. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Registrar los países. Por eso es que ustedes ven que cuando uno se está registrando, ya uno selecciona el país, no lo escribe, sino que uno lo selecciona. Entonces, yo no voy a tener esto aquí repetido. Yo voy a decir que Francia es el código 1, Colombia es el código 2, el código 3, o sea que es España, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a suceder aquí con la tabla de los pilotos? ¿Sí? Esta información ya no va, ¿cierto? Sino que aquí va es el código del país 1, código de país 1, que es el dato foráneo que yo determiné. ¿Y qué va a suceder entonces? Que los que son de Francia, pues les toca el código de Francia. Aquí. El código de Francia es el número 1. Entonces, como este tipo es de Francia, pues le toca el 1. Marjorie es el 1. Y Felizzo es el 1. Ya. Entonces, esto está enlazado. Todo piloto que su país es el código 1 está representado en la tabla país y ya sabemos a qué país pertenece. Sabemos que los que tienen el código 1 son los franceses y estos que tienen el código 2 son los colombianos. Es lo que acabamos de hacer aquí, normalizar esta parte porque se nos iba a repetir información con el país del piloto. ¿Correcto? Cosa que también ocurriría con la tripulación. La tripulación también tiene país. Entonces, ¿qué va a suceder? Que también se iría a suceder lo mismo y esto nos implica que debemos normalizar. ¿Sí? Implica que debemos normalizar. A ver si me iban a escribir algo acá, no me dijeron nada. Bien, entonces muchachos, no quiere decir que yo tengo que sacar una tabla acá para el país del tripulante. No tiene que suceder eso, porque ya yo tengo esa tabla país. Simplemente, ¿qué tengo que hacer yo? Pues relacionar, relacionar al tripulante que tiene su país, relacionarlo con la tabla donde yo tengo guardados los países. Entonces, ya aquí no voy a tener el atributo del país de la tripulación, sino que voy a tener el código como llave foránea, el código país, ya no voy a usar el 1 porque ya lo usé, entonces el código país 2, que viene siendo la llave primaria, ya pasada acá foránea, entonces vamos a colocarle la FK para el tripulante. Entonces, cuando yo vaya guardando aquí tripulantes, ¿cierto? Entonces yo voy a guardar un tripulante que el primer tripulante, ¿cierto? Que tiene la cédula E, ese es su número de cédula, apellido, Petro,
nombre, Juan, país. Ojo que entonces aquí ya no es atributo, es la llave foránea de allá, código, país 2. Entonces, no, que él es colombiano, es de la nación, es del código de nacionalidad número 2. No, que tengo otro. Eh, otro tripulante, ¿no? Una mujer. Apellido, Jiménez, Marcela. Entonces, ella es española, listo. Entonces, pues, el código de su país es el número 3. Y ya esto, pues, sabemos que su nacionalidad es española. Entonces, imagínense ustedes que yo aquí tenga 100 españoles, entonces España, España, España no es lo bueno. En cambio, repetir el número 3 es un solo carácter, ¿cierto? Y repetir la palabra España serían 1, 2, 3, 4, 5, 5 caracteres por 100 adicionales que yo estaría aquí. Entonces estaría haciendo una base de datos pesada porque está repitiendo información. Pero cuando yo codifico, entonces yo prefiero repetir códigos que son numeritos corticos a repetir palabras. Y eso que estamos usando países con nombres cortos, ¿cierto? Porque hay unos países que tienen nombres más largos. Bien, entonces pues ya miren que con una sola tabla país yo he normalizado la situación que tenía con los pilotos en su nacionalidad y con los tripulantes en su nacionalidad, ¿sí? Me queda faltando voy a pegar esto acá para que me quede espacio para normalizar los aviones. Entonces, ¿cómo normalizaríamos los aviones? Los aviones lo normalizaríamos de la siguiente manera. Entonces, ¿qué se nos está repitiendo acá? Se nos va a repetir en los aviones el nombre del avión, la marca del avión. Entonces, este es nuestro problema, ¿cierto? Entonces ya sabemos que un avión puede tener, me falta aquí colocar, eh, nombre avión. Entonces, la llave primaria sería, no coloquemos nombre avión, coloquémosle marca, marca avión. Y aquí pues la llave primaria sería código, marca. Y lo que necesitamos aquí es el nombre de la marca, ya el nombre de la marca en español. Entonces, un avión puede tener una marca y a una marca pueden pertenecer varios aviones, entonces nos viene quedando de uno a varios, ¿cierto? Entonces toca que esta de aquí nosotros lo volvamos foráneo para asociarlo con la marca del avión. Entonces aquí sería código marca, código marca. Entonces, si yo me vengo acá a registro y yo por acá tengo una tablita de aviones, voy a copiar aquí. Tengo una tabla acá de marca de aviones. Ya esto no lo necesito.
Entonces yo tengo registrado los aviones Boeing, lo tengo registrado con el número 1, con el código 1. Entonces, pues yo aquí no voy a colocar que mi avión, no voy a colocar el nombre de la marca, sino que si esos tres son Boeing, entonces simplemente pues le coloco el código que pertenece a los aviones Boeing. Listo, entonces tengo tres aviones con el código 1. Aquí vendría siendo código marca, y aquí también código marca. Entonces, pues ya tengo esos aviones con el código 1, que si yo reviso la tabla de aviones, los de código 1 son los aviones marca Boeing. Entonces aquí yo habría normalizado esta, esta base de datos. Entonces, este tema me da la razón o nos da la razón a lo que yo les venía diciendo a ustedes. Nosotros no podemos sentarnos al frente del computador. Por ahí ya les monté el software para que lo descarguen, el app server. Ya se los monté para que lo descarguen, lo instalen en su computador, los que puedan. O lo descarguen y de pronto lo tengan en una USB para que lo instalen ahí por esta semana donde puedan hacer el trabajo final. Entonces, imagínense nosotros sentarnos al frente del computador, disque hacer una base de datos sin tener en cuenta toda esta teoría. O sea, imposible. ¿Qué es lo que nos da la claridad? El proceso que venimos haciendo. Entonces, diagrama, entidad, relación, llegamos a este, y el último paso que estamos haciendo es normalizar, es imaginarnos. ¿En qué consiste la normalización? Imaginarnos que empezamos a llenar estas tablas con información, ¿sí? Imaginarnos que empezamos a llenar, no que los tripulantes, bueno, yo empiezo a guardar tripulante con su nombre, tal, con su cédula, tal, con esto, tal, 5, 6, empiezo a guardar aviones, empiezo a guardar pilotos, datos de pilotos, empiezo a guardar, eh, empiezo a crear vuelos, a guardar vuelos. ¿Y qué me doy cuenta? Pues, mira, se me está repitiendo este dato. Entonces, aquí tengo no es un error, pero tengo una situación que lógicamente no debo emplear yo de verdad en la base de datos. Entonces, tengo que aplicar ¿qué? La normalización. Y es lo que acabo de hacer porque me daba cuenta que el país se me iba a repetir con varios pilotos, entonces lo normalicé en una tabla aparte, haciendo una tabla aparte para codificar los países y me envió pues, para la tripulación. Y si lo, cierto, y para los aviones, también se me estaba repitiendo la marca del avión demasiadas veces, entonces hay que normalizar, hagamos una tabla para codificar las marcas de avión. Y listo, ya quedó. Este ejemplo queda listo para sentarnos ahora sí al frente del computador a implementar la base de datos. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Yo voy a usar este ejemplo para hacerlo realidad en la base de datos ya, ¿cómo es? Ya empleándolo, ¿cierto? Ya gestionando esa base de datos. Y ustedes el proyecto, pues, en base a la explicación de mi ejemplo y que yo pues lo voy a mostrar a ustedes cómo se hace, ustedes su proyecto pues lo lleven a cabo ya en la base de datos de verdad, verdad. Entonces, este es el último paso que los que de pronto ya habían hecho el diagrama entidad-relación, ahora les toca sentarse e imaginarse esto, imaginarse que empiezan a llenar con datos, empiezan a llenar las tablas, las empiezan a llenar así como yo acabo de hacer aquí en Excel, como que empiezo a guardar esos datos, esa información y detectar si me está ocurriendo una repetición ahí de datos. Y si eso está ocurriendo es porque mi base de datos requiere ser normalizada.